Recibimos ya en plató a María Villalta, a nuestra compañera, y me vas a permitir que me ponga un poco en plan abuelo cebolleta. Se cumplen 30 años de la campaña del Póntelo, Pónselo. En ese momento yo estaba en tercero de BUP. Si en aquel momento me llegan a decir que 30 años después íbamos a estar hablando en un plató de esa campaña, te juro que no me lo hubiera creído. Bueno, a ti te lo llegarían a decir. Mis padres todavía estaban en proceso de conocerse, o sea que esta campaña a mí ya me la he tenido que estudiar antes de entrar aquí, porque ni me sonaba. Y es curioso porque además resulta que, claro, esta campaña está de nuevo sobre la mesa porque los jóvenes no usan preservativo. El 40% de los jóvenes encuestados en el último estudio del Ministerio de Sanidad no utiliza preservativo, así lo ha reflejado en los datos que han recogido a lo largo de un año. Entonces hemos querido recopilar un poco esta campaña que tú, Silvia, recordarás y los demás nos hemos tenido que estudiar, en la que se presenta un profesor del instituto en un gimnasio en el que pregunta por el propietario de un preservativo. Entonces en ese momento un chaval se levanta y dice que el condón era suyo. Acto seguido se levantan el resto de los compañeros de su clase y dicen que también era suyo. Esta campaña surtió efecto porque consiguió disminuir y reducir las enfermedades y los contagios de transmisión sexual. Vamos a verlo. He encontrado esto en el vestuario. ¿De quién es? ¿Qué? ¿De quién es esto? Mío. 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 El preservativo es el medio más eficaz para la prevención de embarazos no deseados y enfermedades de transmisión sexual. Póntelo. Pónselo. Esta campaña surtió su efecto. Tenía por objetivo no concienciar sobre el SIDA, sino fomentar el uso del preservativo, un uso que sirvió para que se redujeran los casos de enfermedades de transmisión sexual. Lo vamos a comparar con las últimas estadísticas que ha recogido el Ministerio de Sanidad sobre el último año de los últimos contagios de enfermedades de transmisión sexual. Alarma sobre todo porque las cifras que han recogido son todavía superiores a las de antes de este spot publicitario. Como podemos ver, en 1997, en el caso de la sífilis, había 22 casos, cosa que en 2021 se ha disparado hasta 173 casos. Ocurre lo mismo también en el caso de la gonorrea. En ese mismo año, en 1997, tan apenas había 50 casos y en el último año recogido, en 2021, había 240 casos de gonorrea. También alarma el número de las personas contagiadas por la clamidia. En 2010 no había nadie, cosa que en 2021 se registraron 470 casos. Como hemos podido apreciar y estamos viendo en esta animación, las enfermedades de transmisión sexual se han disparado en los últimos años. Según este mismo estudio, ha sido sobre todo en las personas más jóvenes. Por eso hoy hemos querido salir a la calle para preguntarles a los más jóvenes si conocen estas enfermedades de transmisión sexual y qué hacen para prevenirlas. No sé. La probabilidad de contraerlas, eso ya no estoy yo muy puesto. No me preocupan. Son enfermedades por transmisión sexual. Nada más, no sé nada más de ellas. Pues la verdad que no tengo mucha idea sobre eso. La verdad que algo más de información sí que vendría bien. La verdad que conozco bastantes, pero un poco las más típicas. A mí me da igual, pero porque yo sé que por mi parte soy limpio y me lo cuido, y también porque se pueden hacer pruebas y puedo estar seguro de ello. María, estos chavales parece que son conscientes del riesgo que corren de tener un embarazo no deseado, pero no son conscientes del riesgo que implica una enfermedad de transmisión sexual. Es más serio de lo que parece. Claro, utilizan métodos anticonceptivos para evitar esos embarazos no planificados, pero no tienen en cuenta otras enfermedades de transmisión sexual. Por eso hemos querido preguntarles qué métodos anticonceptivos utilizan para evitarlo. Cuando hay pareja, pues oye, el condón no se usa, porque la confianza de que la chavala se toma la píldora al día siguiente, pues te tranquiliza un poco. Porque dicen que se disfruta más. Ahora pues está la pastilla, está pues el anillo vaginal, entonces
hay más opciones y la gente ya prefiere esas. Se ponen a lo mejor lo de la barra, pastillas y más métodos que hay innovadores que dicen para evitar ese embarazo. Yo creo que ahora somos más conscientes y hay mucha más higiene. ¿Le tienes un poco de respeto? ¿Te da igual? A mí me da igual. Ya lo han oído, otros tipos de métodos anticonceptivos, anillos, píldoras, pero que previenen embarazos no planificados, pero no prestan atención ni protegen de enfermedades de transmisión sexual. Para hablar de estas enfermedades de transmisión sexual y de cómo ha descendido el uso del preservativo, nos acompaña Santiago Frago, es sexólogo e imparte talleres de sexología por todo el panorama aragonés y en diferentes institutos. Buenas tardes, Santiago. Buenas tardes. Queríamos saber, Santiago, porque lo estábamos oyendo, que el uso del preservativo se ha reducido su uso en los más jóvenes. Hasta un 40% de los jóvenes no han utilizado este método anticonceptivo en el último año. Queremos saber a qué se debe que ya no se utilice tanto el preservativo. Bueno, yo creo que hay varias causas que explican este incremento, ¿no? Por un lado, la gente joven es joven y tiene poca perspectiva de riesgo. Y para ellos lo que no se ve ni se pone rostro no existe. En este sentido, los virus y las bacterias no existen. Por otro lado, es cierto que hay una creencia de que todas las ITS tienen solución, desconociendo que algunas de ellas pues, tienen algunas consecuencias graves, ¿no? Por otro lado, como comentaba un joven, también hay un principio de confianza, ¿no? Ante una persona aparentemente sana y de buen aspecto, ¿no? Hay que añadir también variables psicosociales, es decir, hoy las relaciones en el plano erótico íntimo son menos significativas, con personas menos conocidas. Añadimos también a este tema o a esta variable el tema del alcohol, la toma de sustancias y, por último, yo diría, pues un déficit en general todavía de educación sexual, traducido en errores de información en cuanto a los modos de transmisión, déficit de autoestima, un joven que no se quiere, se arriesga más, y luego esos ideales románticos que hacen a veces del preservativo un elemento poco mágico y poco amoroso. Como bien decían ellos, gracias al tema del embarazo, que sí que les preocupa porque se pone rostro, eso sí que les hace tomar medidas, pero como dicen también los jóvenes, medidas alejadas del preservativo y más centradas en anticoncepción hormonal. Santiago, la campaña del Póntelo Pónselo fue altamente efectiva. También es cierto que el contexto no ayudaba. Ahora mismo estamos hablando de que es un fallo de campaña, de que el contexto sanitario es más amable que el que había en los 90. Yo creo que, vamos a ver, a nivel educativo se están haciendo, digamos, muchas intervenciones. Yo creo que es lo que genera más eficacia. Y las campañas como esta que hubo en su día, que fue muy novedosa, pues evidentemente también tienen un fuerte impacto, ¿no? Yo, fíjate, cuando salió esta campaña era bastante crítico con ella, pero no por el tema de que no fuera un impacto de cara a bajar las infecciones y las ITS y embarazos, ¿no? Sino porque es verdad que a veces estas campañas transmiten modelos de sexualidad muy centrados en la genitalidad, que son precisamente estos modelos los que facilitan no solo la posibilidad de un embarazo no deseado como el tener una infección.